En este video te voy a dar 5 tips de producción musical que te van a ayudar muchísimo a que tus canciones sean mejor a partir de hoy. Son tips que te van a ayudar principalmente si eres principiante, pero incluso aunque ya tengas un poquito de experiencia, es probable que te puedan ayudar. ¿Estás listo? Comenzamos. El primer tip es algo que de verdad cometemos demasiado cuando estamos comenzando, seguramente lo has hecho, y eso es no tomar una referencia. Y estoy hablando de referencia en varios aspectos, principalmente una referencia, por ejemplo, para mezclar o para masterizar, pero también una referencia al estilo musical que tú quieres hacer. Por ejemplo, si tú quieres hacer house y simplemente comienzas a añadir sonidos y empiezas a cargar presets de tus sintetizadores favoritos, no tienes una muy buena idea de cuáles son esos conceptos que construyen a ese género musical. Si tú quieres hacer house, tienes que escuchar mucho house y analizarlo, no solamente escucharlo por ahí mientras haces otra cosa, sino que analizarlo de verdad. ¿Qué tipo de kick está utilizando? ¿Cuál es el tempo? ¿Cómo es el clap o snare? ¿Cómo son los platillos? ¿Cómo son los sintetizadores o los bajos? Todas esas cosas te van a ayudar infinitamente tener una referencia. Créeme, te va a ayudar muchísimo y te va a evitar bastantes dolores de cabeza. Y yo sé que puedes estar pensando, es que yo quiero ser original, yo quiero tener mi propio estilo. Ok, está muy bien, está perfecto de hecho tratar de ser original, pero para eso tienes que romper las reglas, y para romper las reglas primero tienes que conocerlas. El segundo tip de nueva cuenta es algo un poco subjetivo, pero eso, créeme, te va a ayudar bastante. Y eso es porque no estás entendiendo cómo funciona, digamos, la pirámide o los pasos de la construcción de una canción profesional. Y es que a veces plasmamos la idea en cualquier sonido que lleguemos a encontrar y seguimos construyendo y haciendo el arreglo sobre eso. Y luego ya queremos pasar inmediatamente a la mezcla y a la masterización, porque creemos que ahí es donde todo se va a arreglar. Pero te estás saltando un paso muy importante. Tienes que seleccionar muy bien tus sonidos antes de ir a la mezcla y a la masterización. Todo es como una cadena donde se va a romper por el eslabón más débil. Y si tú, tienes una buena composición, pero luego no elegiste unos buenos sonidos para esa composición, pues no importa lo que hagas después, tu eslabón más débil es el diseño de sonido y ahí es donde se va a romper todo. Y es que te voy a decir una verdad que es prácticamente innegable en la producción musical, y eso es que mientras mejor sean tus sonidos de origen, mucho mejor va a ser tu resultado final. Entonces, si tus grabaciones y si tu selección de sonidos no está en su lugar, no está bien hecho, no esperes que la mezcla y la masterización vaya a arreglar eso. El siguiente error ahora sí ya es un poquito más técnico, y eso es por no conocer muy bien cómo funcionan tus plugins o no conocer muy bien cómo funciona el proceso de mezcla. Que si quieres aprender todo acerca de mezcla y masterización, te dejo mi curso que está aquí abajo en la descripción en el comentario fijado. Es un curso gratuito y lo puedes ver ahí sin ningún problema. Pero el tip es que crees una estructura de ganancia saludable desde el inicio. Y si no sabes qué es una estructura de ganancia, te lo dejo ahí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Pero ¿por qué es importante tener esto? Tienes que mantener el control de tu volumen desde el principio para evitarte tener problemas más adelante. Y es que el software de producción musical de la mayoría de los DAW funciona internamente a 32 bits. Es decir, tú te puedes llegar a pasar de los 0 decibeles sin ningún problema. Por ejemplo, yo aquí apago el soft clipper y estos picos tú no vas a escuchar que esté clipeando o que se esté distorsionando. ¿Por qué? Porque estamos a 32 bits. Pero si tú no, porque no tengo una estructura de ganancia muy adecuada. Pero al momento de que tú exportas y si sigues pasando esos picos, cuando exportes a 16 bits o 24 bits, todo eso va a clipear porque no tuviste una buena estructura de ganancia o un buen procesamiento. Pero no es el único caso. Puede haber otras cosas como por ejemplo los compresores o otros plugins como por ejemplo de distorsión, que si llega la señal con demasiado volumen no va a hacer bien su trabajo. Si no tuviste idea de lo que acabo de decir de 16 bits, 24, 32 bits, te dejo un video aquí abajo en la descripción donde te hablo todo acerca del audio digital, pero confía en mí. Desde el principio, si tú mantienes una estructura sana donde no todo esté todo el tiempo pasando por encima del rojo, clipeando en todo momento, aunque no sea estrictamente necesario todo el tiempo porque tenemos esta comodidad de los 32 bits, aún así, créeme, te va a ayudar en el largo plazo a que tengas un trabajo mucho más controlado y que tu proceso de mezcla sea mucho más profesional. El siguiente tip, créeme, este es un salvavidas y aunque parezca una cosa ínfima, una cosa de nada, va a cambiar de verdad cómo suenas de principio a fin. Te lo voy a demostrar de una manera muy sencilla. Tengo aquí este pequeño bus. Es un bus de batería. Y tengo también ahí un sintetizador. Y yo inserto un efecto. Por ejemplo, aquí tengo este overdrive. Es un efecto de distorsión. Y yo lo aplico. Si comparamos antes y después,
Es muy evidente que suena mucho mejor con el efecto, ¿no? Pues no. Aquí realmente lo que está pasando es que te está engañando el volumen. Y ese es el tip, uno de los más importantes, creo que de todo este video. Y eso es que si quieres que tu estructura, que toda tu cadena de efectos sea consistente y esté bien trabajada, cada vez que apliques un efecto, ajusta el volumen de ese efecto para que al encenderlo y apagarlo, el volumen sea más o menos equivalente. Porque aquí no es que esté sonando mejor, está sonando más fuerte o está sonando más alto el volumen. Así que me estoy dejando engañar porque es una cuestión subjetiva, psicoacústica que no podemos evitar. Así que baja el volumen del efecto que estés aplicando. Ok, para que ahora sí, al encenderlo y al apagarlo, puedes hacer una evaluación más objetiva de lo que está haciendo ese efecto. Así no solamente vas a ver si ya suena, no te dejas engañar por el volumen, que suene más alto o más bajo, sino que ahora sí puedes evaluar lo que hiciste con ese plugin según las características que le da a tu sonido. Esto tiene varias ventajas. Primero, vas a tomar mejores decisiones cada vez que estés aplicando un efecto, el efecto que sea distorsión, compresión, ecualización. Afortunadamente, hay muchos plugins que por ahí de repente tienen un botón que sirve para eso precisamente, para hacer la autoganancia, para que no te engañe el volumen. O sea, imagínate qué tan importante es este tip que muchos plugins ya lo empiezan a incorporar. Y la segunda ventaja acerca de esto es que cuando ya tienes una cadena con muchos efectos, en este caso pues nada más aquí hay dos, pero si ya tienes varios efectos, tú vas a poder silenciarlos, cualquier cantidad de efectos, y no te va a cambiar drásticamente cómo suena toda tu cadena o todo el sonido. Tú puedes irlo silenciando para ver qué diferencia hacen, no en volumen, sino en cualidades de tu sonido, y ya vas a poder decidir si lo dejas, lo cambias o incluso lo quitas. Los productores musicales de repente tenemos esta manía o esta emoción de que cuando tenemos un plugin nuevo nos emocionamos y empezamos a moverle todo y queremos ver los presets y ya lo queremos usar en todas nuestras producciones. Pero hay un pequeño problemita y esto creo que es muy importante y por eso te doy este tip. Conoce perfectamente los plugins que tienes. No importa si son plugins nativos, son plugins externos, lo que sea, pero conócelos, de verdad conócelos. Yo sé que no es divertido leer el manual o estar buscando un video que te explique cada control uno por uno, pero es algo que te va a ayudar bastante. Es una inversión de tiempo que estás haciendo para poder obtener más calidad, para poder tomar mejores decisiones. Un plugin tan simple como por ejemplo este pequeño plugin de reverberación, que donde tú a lo mejor nada más cargas puros presets o mueves únicamente los controles más básicos, te podrías estar perdiendo de todo el potencial del plugin por no conocer precisamente qué es lo que está haciendo, cuál es el principio de funcionamiento y qué es lo que hace cada una de estas cosas. Por ejemplo, un tip muy habitual, que esto ya es casi como un bonus, es que si pones una reverberación, ecualices la reverberación para que sea más limpia. Entonces, ¿qué hacen muchos cuando quieren aplicar eso? Ponen la reverberación por envío y después de eso aplican un ecualizador y ya no. Pero, ¿qué tal que ahora me fijo? El propio ecualizador ya tiene sus filtros, ya tiene el ecualizador para cortar frecuencias graves, para cortar frecuencias altas y ya no tengo que hacerlo por separado. Me ahorro tiempo, el proceso tal vez me está ahorrando CPU, ¿no? Conocer precisamente lo que hace tu plugin te va a ayudar bastante en tiempo y en tomar mejores decisiones, pero no solo eso, te va a ayudar también a que hagas mejor música porque precisamente tienes una idea de lo que quieres hacer y ya sabes, como conoces tu plugin perfectamente, cuál va a ser la mejor herramienta. Si tú, por ejemplo, eres un carpintero y ves ahí un tornillo que viene en cruz, no vas a ponerte en ese momento a ver cuál de todos le queda, sino que tú ya sabes cuál puedes aplicar para resolver ese problema inmediatamente. Entonces, cuando tú tienes este conocimiento tan profundo de tus plugins, tú ya no tienes que andar probando uno por uno o cargar presets, sino que ya sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer, incluso antes de que vayas y cargues el plugin. Ya lo resolviste, digamos que en tu mente. Y esto es un adicional. Aprende a conocer cuáles de tus plugins además son lineales y no lineales. Es decir, cuáles se van a comportar diferente según el volumen que está recibiendo. Y uno muy clásico es precisamente la compresión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes tu compresión y ya la ajustaste y sabes perfectamente lo que estás haciendo, vas a saber que es un efecto que es no lineal.
y eso va a evitar que cometas el error de que si hay algún proceso antes, que ese proceso te cambie el volumen, porque si no todo el ajuste que habías hecho en tu compresión pues es como si no sirviera. Todo eso lo vas a comenzar, es como si empezaras de repente a ver el código de la Matrix, precisamente por tomarte ese tiempo que no todos quieren invertirlo para que conozcas a fondo tus plugins. Pero hay otro error que puede parecer pequeñito, pero las consecuencias son muy grandes. Te puede arruinar la mezcla completa. Si quieres saber cuál es ese error, te voy a dejar el video que tienes ahora mismo en la pantalla. Es un error pequeñito, pero que puede tener causas desastrosas si no lo evitas.